Hola y bienvenidos. En este video exploraremos un tema esencial en el derecho, las modalidades de las obligaciones. Hablaremos sobre conceptos clave como las condiciones, los modos, la mancomunidad, la solaridad y muchos más. Si son estudiantes de derecho o simplemente tienen curiosidad de saber cómo funcionan las obligaciones en el ámbito legal, sigan viendo. Primero veamos qué son las obligaciones en el derecho. Se entienden como el vínculo jurídico entre dos o más partes, en el que una se compromete a realizar o no una determinada prestación a favor de la otra. Las obligaciones pueden clasificarse según su modalidad, es decir, según las condiciones y circunstancias bajo las que deben cumplirse. Las obligaciones son vínculos jurídicos en las cuales una parte debe cumplir una acción o abstenerse de hacer otra en beneficio de la otra. Pueden ser de dar, hacer o no hacer, y según su modalidad pueden estar sujetas a condiciones o plazos. Las obligaciones pueden depender de dos elementos esenciales, el término y la condición. El término es el momento en el que una obligación se extingue o empieza. Puede ser un plazo fijo o un evento en específico. La condición es un acontecimiento futuro incierto que determina el nacimiento o extinción de una obligación. Existen dos tipos principales, suspensiva y resolutoria. Una condición suspensiva detiene el nacimiento de la obligación hasta que se cumpla una condición. Por ejemplo, el pagaré cuando recibe el dinero. En cambio, una condición resolutoria extingue la obligación si se cumple el evento. Por ejemplo, como en la obligación se determinará si ocurre X cosa. Las condiciones pueden ser de diferentes clases y cada una tiene sus reglas en particulares. La condición es un evento futuro incierto que afecta a la obligación. Las condiciones pueden ser suspensivas, es decir, detienen el cumplimiento de la obligación hasta que se cumpla el evento, o resolutorias que terminan la obligación cuando el evento ocurre. Las reglas más importantes de la condición suspensiva implica que la obligación no existe hasta que se cumpla el evento, y la condición resolutoria implica que la obligación se extinguirá cuando se cumpla el evento. En algunos casos, la obligación se impone bajo un modo, es decir, bajo una determinada manera de cumplirla, pero sin suspender o extinguir la obligación. Un modo no se suspende ni se extingue, sino que se establece una forma de cumplimiento. El modo debe ser posible y lícito, y no puede alterar la esencia de la obligación. Otro aspecto relevante de las obligaciones es cómo se distribuyen entre los involucrados, y aquí encontramos los conceptos de mancomunidad y solaridad. En la mancomunidad, cada parte tiene una obligación independiente y el cumplimiento de la obligación por uno no libera a los demás. Existen tres tipos de mancomunidad: activa, pasiva y mixta. La activa, varios acreedores tienen el derecho a recibir la obligación de manera independiente. La pasiva, varios deudores deben cumplir la obligación de manera independiente. Y la mixta, combinación de acreedores y deudores mancomunados. En la solaridad, ya sea activa o pasiva, cada parte es responsable de toda la deuda y el cumplimiento por parte de uno libera al resto. La activa es cuando varios acreedores pueden exigir el cumplimiento completo de la obligación. Y la pasiva, cuando los deudores pueden ser responsables de todo el cumplimiento de la obligación. En algunos casos, las obligaciones pueden ser indivisibles, conjuntivas, alternativas o facultativas. Una obligación es indivisible cuando puede dividirse sin alterar su naturaleza. El cumplimiento debe de realizarse en su totalidad, sin posibilidad de fraccionarla. La conjuntividad se refiere a la obligación de cumplir varias prestaciones de una manera simultánea, y su regla es que todos los elementos deben cumplirse a la vez.
La alternatividad es una obligación alternativa. El deudor puede elegir entre cumplir varias prestaciones. También el deudor debe cumplir con una de las opciones, no todas. La facultatividad es una obligación facultativa que permite al deudor elegir si cumplir con una obligación o no. Y la regla de este es que el deudor puede decidir si cumple una obligación establecida o con otra de igual valor. Pues como hemos visto, las modalidades de las obligaciones y sus diversas formas, como el término, la condición, el modo, la mancomunidad y la solaridad, juegan un papel crucial en la determinación de las relaciones jurídicas entre las partes involucradas. Esperemos que este video haya sido de su agrado, les haya gustado y que hayan entendido los temas por completo. Es todo por mi parte. Soy María José Balandrán Herrera, estudiante de la Universidad de Desarrollo Profesional, sede Saltillo.